¿Alguna vez te has detenido a observar de verdad esa voz que habla sin parar dentro de tu mente? Esa narración constante que comenta cada gesto, anticipa cada error, juzga cada decisión y, sin que lo notes, parece definir quién eres. Esa voz suena cercana, íntima, familiar. Parece tu propia identidad. Pero haz una pausa por un instante y nota algo esencial. Hay algo en ti que escucha esa voz. Y lo que escucha no puede ser lo mismo que aquello que habla. Quédate unos segundos en esta percepción, porque es justo aquí donde todo empieza a moverse. Si al leer esto sientes que algo se ha encendido dentro de ti, escribe en los comentarios la frase «Observo mi mente». No es un gesto vacío. Los comentarios crean campo, crean conexión, permiten que este mensaje llegue a otras personas que están atravesando un proceso interior similar. Dale like al video, suscríbete al canal y comparte este contenido con alguien que sientas que está preparado para escucharlo, porque así es como este tipo de mensajes profundos logra circular. Y si sientes el impulso de sostener este espacio para que siga existiendo con seriedad y profundidad, el Super Chat está abierto de forma colaborativa, sin presión, como un apoyo consciente. Ahora sí, sigamos adelante. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a investigar precisamente esta confusión central del ser humano: creer que la voz interior es su verdadera identidad. Para Jung, lo que la mayoría de las personas llama yo no es más que el ego, una función psíquica necesaria, pero profundamente limitada. El ego surge para mediar la relación entre la conciencia y el mundo exterior, y se moldea a partir de experiencias, heridas, expectativas familiares, sociales y culturales. Construye una historia para dar continuidad y una sensación de control. El problema aparece cuando esa historia se confunde con lo que realmente eres. El diálogo mental incesante, cargado de juicios, comparaciones, miedos y anticipaciones, no es tu esencia. Es apenas la superficie. Jung afirmaba que en el núcleo más profundo de la psique existe algo que no puede reducirse al pensamiento: el sí mismo, el centro organizador de la totalidad psíquica, aquello que observa al ego sin confundirse con él. Cuando te identificas por completo con la voz de la mente, la estructura que debería conectarte con el mundo se transforma en un muro que te separa de tu verdadera naturaleza. Esa voz interior está hecha de materiales acumulados con el tiempo, muchas veces heredados, repetidos, nunca cuestionados. Miedos antiguos, culpas no resueltas, expectativas interiorizadas. Habla como si fuera tú, pero habla desde condicionamientos. Jung utilizaba el concepto de la sombra para explicar este fenómeno. La sombra no es algo negativo. Es todo aquello que fue rechazado, reprimido o ignorado por la conciencia. Y muy a menudo es la sombra la que se expresa a través del diálogo interno. Cuando la mente dice «no eres suficiente», no está describiendo una verdad objetiva. Está dando voz a un contenido psíquico no integrado. La pregunta esencial no es «¿esto es verdad?», sino «¿de dónde viene?». Jung invitaba a adoptar una postura diferente, no de superioridad, sino de observación. Cuando observas un pensamiento sin fusionarte con él, algo se afloja. Comprendes que ese pensamiento es un evento de la psique, no tu identidad. En ese espacio comienza el proceso de individuación, el camino a través del cual el ser humano deja de vivir como una máscara reactiva y empieza a reconocerse como una totalidad más amplia, silenciosa y estable. Desmontar el ego, atravesar la sombra y conectar con el inconsciente colectivo requiere valentía y constancia. No es un acto único ni una revelación instantánea que lo resuelva todo. Es un trabajo continuo, hecho de observación diaria, de preguntas honestas, de disposición a cuestionar lo que siempre creíste sobre ti. Pero los frutos son profundos. Una paz interior más sólida, relaciones más auténticas, una vida que empieza a tener sentido no porque todo sea perfecto, sino porque estás alineado con lo que realmente eres.
Jung no hablaba de un camino cómodo, hablaba de un camino verdadero. Una forma sencilla de profundizar en este proceso es la escritura introspectiva. Dedica cada día unos minutos a escribir lo que emerge dentro de ti. Pensamientos, emociones, reacciones, sin censura, sin intentar ser coherente o correcto. Escribir se convierte en un espejo. Te permite observar el diálogo mental desde fuera, reconocer patrones repetidos, creencias que te limitan. Si notas que el sentimiento de insuficiencia aparece una y otra vez, la pregunta no es cómo eliminarlo, sino dónde nació. ¿Es una voz que interiorizaste en la infancia? ¿Es el resultado de comparaciones constantes? Iluminar estos orígenes debilita de forma natural el poder del ego y te acerca a tu centro real. Cuando empiezas a integrar las ideas de Jung en la vida cotidiana, descubres que dejan de ser conceptos abstractos. Cambian la forma en que actúas, eliges y te relacionas. Al conectar con el sí mismo, las acciones ya no nacen de la reacción, sino de la claridad. Esto impacta directamente en las relaciones, en el trabajo, en la manera de afrontar las dificultades. El inconsciente colectivo, para Jung, es una fuente inagotable de sabiduría. Contiene arquetipos, modelos universales de experiencia y comportamiento compartidos por la humanidad. Entrar en contacto con estos arquetipos es despertar partes de la psique que permanecían dormidas. El arquetipo del héroe, por ejemplo, no habla de vencer al mundo, sino de atravesar la prueba. El del sabio no impone respuestas, sino que enseña a escuchar la intuición profunda. Los sueños son uno de los lenguajes más claros a través de los cuales se expresa el inconsciente colectivo. Un bosque oscuro que aparece en un sueño no es una señal negativa, sino el símbolo de un descenso a lo desconocido, una invitación a explorar partes de ti que has evitado. Reflexionar sobre estos símbolos no significa interpretarlos de forma rígida, sino permitir que muestren lo que necesita atención. Otro pilar del trabajo junguiano es la autoaceptación. El diálogo mental suele insistir en que no eres suficiente, que deberías ser distinto, que debes cumplir expectativas para merecer valor. Jung afirmaba que el verdadero crecimiento comienza cuando dejas de luchar contra partes de ti y empiezas a integrarlas. Aceptar no es resignarse, es incluir. Cuando acoges la sombra, deja de actuar contra ti y se convierte en una fuente de energía transformadora. Emociones como la ira o el miedo no deben ser reprimidas, sino escuchadas. ¿Qué están señalando? ¿Qué necesidad no reconocida? ¿Qué límite ignorado? Acercarte a estas emociones con curiosidad en lugar de juicio las transforma en herramientas de conciencia. Con el tiempo, las relaciones también empiezan a cambiar. Cuando vives desde el ego, las interacciones están dominadas por la defensa, la comparación y la necesidad de validación. Y, cuando te mueves desde el sí mismo, aparece una vulnerabilidad auténtica. Ya no necesitas demostrar nada. Esto crea vínculos más reales y atrae personas y experiencias coherentes con tu esencia. En un conflicto, en lugar de reaccionar, puedes detenerte y observar. ¿Estoy proyectando una inseguridad propia? ¿Estoy escuchando a través del filtro de mi voz mental? Esa pausa transforma la calidad de la respuesta. Jung recordaba que el camino no es lineal. Hay avances y retrocesos, y eso está bien. Cada paso, incluso el más pequeño, forma parte del proceso de individuación. Una práctica sencilla para sostener este compromiso es la visualización diaria. Por la mañana, imagina no lo que quieres obtener, sino cómo deseas estar interiormente. Sereno, presente, auténtico. Esto orienta tus acciones sin esfuerzo y fortalece el vínculo con el inconsciente colectivo. Integrar la sombra y trabajar con los arquetipos no solo cambia la percepción interna, sino que transforma la manera en que enfrentas las emociones, tomas decisiones y vives el mundo. Las emociones evitadas no desaparecen, se desplazan. Al traerlas a la luz se vuelven aliadas. El miedo, cuando es escuchado, se convierte en guía.
Los arquetipos ofrecen mapas interiores. En una dificultad puedes invocar al héroe para atravesarla, al soberano para mantener el equilibrio, al sabio para no actuar de forma impulsiva. Este cambio de perspectiva altera profundamente la calidad de tus elecciones. Con la práctica, comienzan a aparecer sincronicidades, encuentros, palabras, libros que llegan en el momento justo. Jung las veía como señales de un alineamiento profundo, no de control, sino de diálogo con la vida. La meditación, la escritura y la observación consciente del pensamiento son herramientas para mantener este contacto. Sentarte en silencio y observar la mente sin juzgarla refuerza la comprensión de que tú no eres el flujo de pensamientos, sino aquello que los observa. Con el tiempo, la voz mental pierde autoridad. Sigue ahí, pero ya no gobierna. Y desde ese espacio más estable empiezas a vivir no como una máscara que reacciona, sino como una presencia que elige. Cuando vives desde tu esencia, comienzas a reconocer que las personas con las que interactúas también están enfrentando sus propias sombras y batallas internas. Esta comprensión cambia radicalmente la forma en que te relacionas. El juicio pierde fuerza y en su lugar surge la compasión. Si alguien cercano te critica o te juzga, la voz mental tiende a reaccionar de inmediato de forma defensiva, como si dijera, ¿quién se cree para hablarme así? Pero si te das un instante para observar y te preguntas qué está motivando realmente ese comportamiento, a menudo descubres que esa persona está proyectando miedos, inseguridades o heridas que aún no ha reconocido. Este simple cambio de perspectiva puede evitar conflictos innecesarios y abrir espacio para un diálogo más auténtico y humano. Jung subrayaba que el trabajo interior con la sombra y los arquetipos no solo mejora las relaciones, sino que fortalece la capacidad de tomar decisiones importantes. Cuando estás atrapado en el diálogo mental, las decisiones nacen del miedo, la ansiedad o la necesidad de aprobación. Cuando te conectas con tu centro más profundo, las elecciones surgen de la claridad y la coherencia interior, y desde ahí la vida empieza a responder de una manera completamente distinta. Desde esa esencia empiezas a decidir desde un lugar más claro y coherente. Cuando estás frente a un cambio importante, como un nuevo trabajo o una mudanza, el ego suele inundarte con pensamientos repetitivos. Y si fracaso, ¿qué dirán los demás? Todavía no estoy listo. Esas voces parecen protectoras, pero en realidad solo intentan mantenerte dentro de lo conocido. Mirarlas sin confundirte con ellas te permite volver a lo que realmente deseas y elegir en coherencia con tus valores más profundos. En esos momentos, una práctica sencilla y poderosa es observar la decisión desde la perspectiva de tu ser auténtico. Cierras los ojos e imaginas cómo te sentirías si la decisión ya estuviera tomada y la vida fluyera con armonía. No pones la atención en los obstáculos, sino en la sensación interna de plenitud, estabilidad y verdad. Ese gesto interno fortalece la confianza y te sintoniza con un nivel más profundo de la psique, creando espacio para que aparezcan sincronías que acompañen tu camino. Con el paso del tiempo, este tipo de prácticas se integran de forma natural en tu día a día y el diálogo mental pierde intensidad. No desaparece por completo, pero deja de gobernar. Cada vez que observas un pensamiento en lugar de reaccionar ante él, refuerzas el vínculo con tu esencia. Es un proceso lento, pero profundamente transformador, que cambia la forma en que te percibes a ti mismo y al mundo. Jung sostenía que el trabajo de individuación no tiene efectos únicamente personales. Cada vez que alguien vive de manera más auténtica, contribuye a la evolución de la conciencia colectiva. No a través del control ni de la imposición, sino mediante el ejemplo silencioso. Es una de las formas de influencia más potentes que existen. La individuación no es un destino final, sino un proceso continuo, una danza constante entre el ego, el inconsciente y el ser que acompaña toda la vida. Cada desafío, cada emoción y cada pensamiento se convierten en oportunidades de aprendizaje. Habrá días de claridad y otros en los que el ruido interno parecerá más fuerte,
Pero cada acto de conciencia es un paso hacia una vida menos dirigida por el ego y más enraizada en la verdad interior. Integrar la sombra y trabajar con los arquetipos no transforma solo tu experiencia personal, sino que impacta profundamente a quienes te rodean. Al vivir desde tu esencia, invitas a otros a hacer lo mismo. Ese efecto multiplicador es uno de los mayores regalos que puedes ofrecer. Jung imaginaba una humanidad en la que las personas ya no se relacionan desde las máscaras, sino desde su autenticidad. No es un ideal abstracto, es una posibilidad real que toma forma cada vez que alguien elige observar, integrar y vivir con presencia. Este camino no exige perfección, exige compromiso. Cada reflexión, cada gesto consciente y cada momento de escucha interior contribuyen a transformar las dinámicas de las relaciones, de las comunidades y, poco a poco, del mundo. Cuando expandes tu conciencia y vives desde tu centro verdadero, generas un impacto que va más allá de tu experiencia individual. Incluso sin saberlo, te conviertes en parte de un cambio mayor, silencioso y profundo, que se mueve a través de quienes se atreven a mirarse por dentro. Cuando decides sostener este trabajo con constancia, empiezas a notar algo sutil pero decisivo. La forma en que te mueves por el mundo cambia sin que tengas que forzarlo. Ya no actúas principalmente desde la reacción, sino desde la presencia. Jung observaba que cuando el ser humano deja de identificarse por completo con su diálogo mental, emerge una cualidad distinta de acción. Ya no es el ego el que empuja, se defiende o intenta demostrar algo. Es el ser el que orienta desde dentro, de manera silenciosa pero firme. Esto se hace especialmente visible en los momentos de tensión, cuando antes reaccionabas de forma automática. Ahora, aunque sea por un instante, aparece un espacio, y en ese espacio puedes elegir. Esa posibilidad de elección es uno de los signos más claros de que estás saliendo del dominio del ego. Jung explicaba que el ego ama la previsibilidad porque teme lo desconocido. Por eso intenta mantener esquemas, roles e identidades rígidas. Pero la vida auténtica no es rígida, es fluida. Cuando comienzas a vivir desde tu esencia, aceptas que no todo necesita ser controlado. Eso no significa volverte pasivo, sino dejar de luchar contra lo que emerge. En las relaciones, este cambio se vuelve muy evidente. Muchos conflictos no nacen de lo que el otro dice o hace, sino de lo que tu voz interior interpreta. Cuando el ego domina, cada palabra se vive como una amenaza o una confirmación. Cuando el ser está presente, las palabras se convierten en información, no en ataques. El dolor no desaparece, pero se vuelve comprensible, y lo que se comprende pierde su poder destructivo. Jung veía en las relaciones un espejo privilegiado de la sombra. Las personas que te irritan, te hieren o te desestabilizan suelen mostrar aspectos de ti que aún no has integrado. Esto no implica justificar conductas dañinas, sino reconocer que una reacción emocional intensa señala un contenido interno no resuelto. Cuando dejas de proyectar y empiezas a retirar esas proyecciones, recuperas energía psíquica. Energía que antes se dispersaba en el juicio, la defensa o el resentimiento. Esa energía queda disponible para el crecimiento. En el proceso de individuación, Jung subrayaba la importancia de tolerar la tensión de los opuestos. El ego quiere soluciones rápidas y definiciones claras. El ser, en cambio, acepta la complejidad. Acepta que puedas ser fuerte y vulnerable, seguro e incierto, luminoso y oscuro al mismo tiempo. Esta integración no ocurre mediante el esfuerzo, sino a través de una presencia constante. Cada vez que observas una emoción sin reprimirla ni actuarla, amplías tu capacidad de contener la vida tal como es. Esto también se refleja en las decisiones importantes. Cuando estás anclado en el ego, eliges desde el miedo a perder, a equivocarte o a ser juzgado. Cuando estás anclado en el ser, las decisiones surgen desde una sensación interna de coherencia. No siempre son cómodas, pero son verdaderas. Jung afirmaba que seguir el propio camino auténtico puede traer períodos de soledad,
porque dejas de adaptarte a las expectativas ajenas. Pero esa soledad no es vacío, es espacio. Y en ese espacio se construye una vida con sentido. El trabajo con el inconsciente colectivo amplifica esta sensación de pertenencia profunda. Al reconocer que tus conflictos internos no son anomalías personales, sino expresiones de temas humanos universales, algo se aligera. No estás defectuoso, eres humano. Los arquetipos no son ideas abstractas, son fuerzas vivas que actúan dentro de ti. El guerrero, el sabio, el sanador, el rebelde, el niño. Cada uno pide espacio, reconocimiento e integración. Ignorarlos significa dejarlos actuar desde la sombra. Acogerlos es convertirlos en aliados. Jung sostenía que la madurez psicológica no consiste en eliminar los conflictos, sino en dialogar conscientemente con ellos. Ese diálogo no ocurre en la mente que habla, sino en la conciencia que escucha. Ahí el silencio se vuelve creativo. No un silencio vacío, sino lleno de sentido. Cuanto más te entrenas en permanecer en ese espacio, más la voz mental pierde el monopolio de tu atención. Sigue ahí, pero ya no dirige. Es como un ruido de fondo que no define el rumbo. El rumbo nace de algo más profundo. Jung llamaba a esa orientación interior vocación, no en un sentido profesional, sino existencial. Es aquello hacia lo que tu psique se inclina naturalmente cuando no está bloqueada por el miedo. Esa orientación no siempre coincide con lo socialmente aprobado, pero es lo que hace que la vida valga la pena. Con el tiempo, empiezas a confiar en ese movimiento interno, no porque siempre sea claro, sino porque es coherente. Y esa coherencia genera una forma de paz que no depende de las circunstancias, la paz de quien ya no está en guerra consigo mismo. Esto no significa que el camino se vuelva fácil. Jung era muy claro al respecto. La individuación exige responsabilidad, exige el valor de mirar lo que preferirías evitar y la disciplina de volver a observar cada vez que el ego intenta retomar el control. Pero cada regreso fortalece el centro y cada caída se convierte en aprendizaje. Así, la vida deja de ser una sucesión de reacciones y se transforma en un proceso de conciencia en expansión. Y mientras eso ocurre dentro de ti, sin proclamaciones ni necesidad de convencer a nadie, tu manera de estar en el mundo empieza a influir en el entorno. No por fuerza, sino por resonancia. Las personas perciben cuando alguien está centrado. Tal vez no lo entienden, pero lo sienten. De ese modo, el cambio individual contribuye al cambio colectivo, no imponiendo ideas, sino encarnando presencia. Jung creía que cada ser humano que realiza su trabajo interior reduce el peso del inconsciente colectivo. Es un acto silencioso, pero profundamente poderoso. Y este proceso continúa, paso a paso, pensamiento a pensamiento, elección tras elección, hasta que vivir desde la propia esencia deja de ser un objetivo y se convierte en una condición natural del ser. Cuando esta forma de vivir se estabiliza, notas que ya no estás en lucha constante con la realidad. Antes, gran parte de tu energía se consumía intentando controlar lo que sucedía, anticipando riesgos y defendiendo una imagen de ti mismo. Ahora, esa energía regresa. Jung observaba que el ego, cuando no está equilibrado por el ser, vive en tensión permanente, necesitando confirmarse y justificarse. Cuando el centro se desplaza hacia la esencia, la vida deja de percibirse como una amenaza continua y pasa a vivirse como un proceso. Incluso las dificultades, sin dejar de serlo, pierden el poder de definir tu valor. Se convierten en acontecimientos, no en sentencias. Jung hablaba del coraje de sostener la incertidumbre. El ego busca certezas porque teme disolverse, mientras que el ser no necesita pruebas para existir. Cuanto más aprendes a permanecer presente sin aferrarte a explicaciones inmediatas, más se fortalece una confianza profunda, no ingenua, sino arraigada en la intuición de que existe un orden más amplio que sostiene la vida, incluso cuando no se ve. Esto transforma tu relación con el tiempo. Ya no hay una urgencia constante por llegar,
resolver o demostrar algo. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en el espacio donde la transformación puede madurar. Jung veía el tiempo como un aliado del proceso de individuación. Nada auténtico puede forzarse. Todo intento de acelerar artificialmente el cambio nace del ego. El ser trabaja por maduración, como una semilla que crece en la oscuridad antes de emerger. Al aceptar este ritmo, dejas de juzgarte por no estar suficientemente avanzado. Comprendes que cada etapa cumple una función. Incluso la confusión, la resistencia y el retorno de viejos patrones forman parte de la integración. En el trabajo con la sombra, esto se hace evidente. Aspectos de ti emergen cuando menos lo esperas, reacciones que creías superadas, emociones que pensabas comprendidas. Jung no veía estos retornos como fracasos, sino como capas más profundas que piden reconocimiento. La sombra no se integra de una vez para siempre, se integra a niveles cada vez más sutiles. Cada vez que crees conocerte por completo, la vida te muestra un nuevo rostro. Y eso no es un problema, es la señal de que sigues creciendo. El inconsciente colectivo también sigue hablándote, pero no con palabras claras ni con instrucciones directas, sino a través de símbolos que aparecen en el momento justo, encuentros que parecen casuales, eventos que resuenan contigo de una forma difícil de explicar. Las sincronicidades se vuelven más visibles cuando dejas de vivir a la defensiva. No es que empiecen a ocurrir más cosas extraordinarias, es que ya no estás tenso, ya no estás cerrado, y tu atención se vuelve más sensible. Jung señalaba que estas coincidencias significativas no son actos mágicos ni señales sobrenaturales, sino expresiones de una alineación profunda entre tu mundo interior y lo que ocurre afuera. Cuando caminas desde tu autenticidad, la vida responde de otra manera. No necesariamente haciéndolo todo más fácil, sino haciéndolo más coherente. Y esa coherencia genera algo que muchas personas buscan durante años sin saber nombrarlo. Un sentido de pertenencia que no depende de un rol social, de la aprobación ajena o de la imagen que proyectas. Es el reconocimiento íntimo de que formas parte de algo más amplio. En ese punto, la soledad existencial empieza a disolverse, no porque estés rodeado constantemente de personas, sino porque ya no te sientes separado de la vida misma. Ese cambio interno transforma inevitablemente la forma en que contribuyes al mundo. Ya no actúas para ser visto, para ser validado o reconocido, sino porque algo en ti resuena con lo que haces. Tus acciones nacen de un impulso auténtico, no del miedo a desaparecer. Jung sostenía que el verdadero aporte del individuo a la colectividad no es la adaptación ciega, sino la autenticidad. Alguien que vive en contacto con su propio sí mismo ofrece al mundo algo irrepetible, su forma única de presencia. Y eso no requiere grandes gestos ni actos heroicos. A menudo se manifiesta en decisiones sencillas, en vínculos más honestos, en una manera distinta de escuchar y responder. Con el tiempo, tu propia vida se convierte en un mensaje silencioso. No porque enseñes, sino porque encarnas. Y esa encarnación tiene un impacto mucho más profundo que cualquier discurso elaborado. Jung sabía que este camino exige una disciplina interior especial, no una disciplina rígida ni moralista, sino una fidelidad constante a uno mismo. Volver una y otra vez a la observación, incluso cuando resulta incómoda. Aceptar no saber. Renunciar a la ilusión de control. Cada vez que eliges permanecer presente en lugar de reaccionar automáticamente, fortaleces el vínculo con tu centro. Esa fidelidad va construyendo una estabilidad que no depende del estado de ánimo ni de las circunstancias externas. Es una estabilidad silenciosa, profunda, que sostiene incluso en los momentos de crisis. Y es precisamente en las crisis donde el proceso de individuación revela su verdadero valor. Cuando todo aquello con lo que el ego se identificaba comienza a tambalearse, lo esencial permanece. Jung no veía las crisis como errores del camino, sino como umbrales, pasajes necesarios hacia una conciencia más amplia.
Cuando se atraviesan con atención, las crisis no destruyen, transforman. Al final, vivir desde la propia esencia no significa volverse perfecto ni alcanzar una iluminación idealizada. Significa volverse real. Significa dejar de huir de lo que eres y empezar a incluirlo. Este proceso no tiene un punto final definitivo. Es un movimiento continuo de reconocimiento, integración y presencia. Y justamente porque no termina, se mantiene vivo. Cada día ofrece una nueva oportunidad de observar, elegir y alinearse, hasta que la voz de la mente no desaparece, pero deja de ocupar el centro. Y en su lugar queda algo más amplio, más silencioso y más estable, que no necesita hablar para saber quién es. A medida que esta orientación interior se consolida, comienzas a percibir un cambio aún más sutil. Ya no dependes tanto de los resultados para sentirte centrado. Antes, tu valor personal subía y bajaba según lo que funcionaba o fracasaba, según la respuesta de los demás, según cuánto eras visto o reconocido. Ahora, sin necesidad de convencerte de nada, surge una sensación de continuidad. Jung describía este estado como una mayor coherencia entre los distintos niveles de la psique. No porque todo esté resuelto, sino porque lo que ocurre en la superficie ya no sacude el centro. Esto no vuelve la vida plana. Al contrario, la vuelve más viva, porque cada experiencia se siente plenamente sin cargarla con un peso identitario excesivo. Incluso el dolor, cuando aparece, deja de vivirse como una negación de lo que eres y pasa a ser comprendido como un movimiento de la vida atravesando la conciencia. En este espacio, la compasión hacia ti mismo surge de manera natural. Ya no necesitas forzarla. Comprendes que el error no es una culpa, sino una etapa. Jung insistía en que el ser humano sufre sobre todo cuando rechaza partes de su propia experiencia. La aceptación, en cambio, permite que la energía bloqueada vuelva a fluir. Esto también se aplica a los aspectos más incómodos de la personalidad: la ambición, los celos, la necesidad de control, el deseo de aprobación. Mientras se niegan, actúan desde la sombra. Cuando se reconocen, pierden su carácter compulsivo, no porque desaparezcan, sino porque dejan de operar a escondidas. La conciencia las ilumina y al hacerlo, las transforma. Este proceso modifica profundamente la relación con el cuerpo. Jung consideraba el cuerpo como una de las expresiones más sinceras del inconsciente. Tensiones, síntomas, cansancio crónico suelen reflejar conflictos internos no escuchados. Cuando empiezas a vivir con mayor presencia, aprendes a escuchar estas señales sin juzgarlas. El cuerpo deja de ser un enemigo que corregir y se convierte en un aliado que comunica. Este tipo de escucha genera un sentido de unidad que antes no estaba. Ya no eres una mente arrastrando un cuerpo, sino una totalidad que se expresa en varios niveles. También la creatividad cambia de naturaleza. Ya no surge de la urgencia por demostrar algo, sino de una necesidad genuina de expresión. Jung veía la creatividad como una de las vías privilegiadas a través de las cuales el sí mismo se manifiesta. No importa si se trata de arte, escritura, trabajo o gestos cotidianos. Cuando la acción nace del centro, lleva consigo una cualidad de verdad que se percibe, incluso cuando no se comprende racionalmente. Esa cualidad es lo que hace que ciertas obras, ciertas palabras, ciertas presencias resulten tan impactantes. No hablan al ego, hablan al núcleo. En el camino de la individuación también aparece una nueva relación con el límite. Antes, el límite se vivía como frustración o amenaza. Ahora se convierte en un borde que orienta. Jung afirmaba que sin límites no existe forma. Aceptar los propios límites no significa renunciar al crecimiento, sino darle una dirección sostenible. Esta actitud reduce de manera drástica el autosabotaje, porque dejas de exigirte ser lo que no eres y comienzas a desarrollar lo que sí te es propio. Esa fidelidad a tu naturaleza genera una dignidad interior que no depende de la aprobación externa. Ya no necesitas compararte constantemente, porque la comparación nace de la pérdida del centro.
Cuando el centro es estable, la comparación pierde sentido. Esto no elimina el deseo de mejorar, pero lo vuelve más sano. Mejoras no para sentirte válido, sino porque expandirte es parte de tu naturaleza. Jung veía este movimiento como una expresión natural de la psique cuando no está bloqueada por el miedo. Incluso la relación con el fracaso se transforma. Ya no se vive como una confirmación de insuficiencia, sino como información. Cada experiencia se convierte en material de integración. Esta perspectiva reduce de forma notable la ansiedad anticipatoria, porque el futuro deja de cargar con la tarea de salvar tu identidad. El futuro se vuelve un espacio de posibilidades, no un tribunal. En este contexto, la confianza se profundiza, no una confianza ciega, sino una confianza arraigada en la experiencia directa de sentirte sostenido por la vida cuando dejas de resistirte a ella. Jung hablaba de una religiosidad natural, no vinculada a dogmas, sino a la vivencia directa del sentido. Cuando vives desde el sí mismo, sientes que tu existencia está inserta en un orden más amplio, aunque no puedas definirlo. Ese sentimiento no necesita explicaciones, es un saber silencioso. Y ese saber influye en cada elección, cada relación, cada gesto. Poco a poco, la necesidad de definir quién eres da paso al simple hecho de ser. Ya no necesitas narrarte todo el tiempo. Vives, y ese vivir, precisamente porque deja de ser defensivo, se vuelve profundamente auténtico. Jung creía que la autenticidad era la forma más alta de ética, no la impuesta desde afuera, sino la que nace del alineamiento interior. Cuando estás alineado, no necesitas reglas rígidas para saber cómo actuar. La respuesta adecuada emerge de manera espontánea desde el contacto con el centro. Esto no elimina los dilemas, pero los hace abordables. Y mientras continúas este camino, sin proclamas ni etiquetas, comienzas a darte cuenta de que aquello que buscabas afuera siempre estuvo disponible dentro. No como algo que se posee, sino como una presencia que se reconoce. Y ese reconocimiento, una vez que ocurre, ya no puede olvidarse del todo. Incluso cuando el ego regresa, incluso cuando la mente se agita, algo en ti sabe. Y ese saber silencioso se convierte en el hilo conductor que atraviesa toda tu experiencia, sosteniéndote mientras sigues caminando. Llegar a este punto no significa haber terminado nada, sino haber reconocido algo esencial. Jung recordaba que la individuación no es una cima que se alcanza, sino una relación continua con uno mismo. No existe un momento en el que el ego desaparece para siempre o en el que la mente se calla definitivamente. Lo que sí existe es un cambio irreversible. Dejas de confundir la voz con el ser. A partir de ahí, incluso cuando el diálogo mental regresa, ya no tiene el mismo poder. Puede hablar, pero no gobierna. Puede comentar, pero no define. Ese es el verdadero paso. Vivir desde la propia esencia no elimina las dificultades, pero vuelve la vida real, te permite atravesar las experiencias sin perderte dentro de ellas. Cada emoción se vuelve información. Cada crisis se convierte en umbral, cada relación en espejo. No para juzgarte, sino para conocerte. Jung veía en este reconocimiento el fundamento de una vida con sentido. No un sentido impuesto desde afuera, sino uno que emerge del alineamiento interior. Cuando dejas de luchar contra lo que eres y comienzas a incluirlo, la psique deja de fragmentarse. La energía que antes se gastaba en el control vuelve a estar disponible para crear, comprender y amar. En ese punto, la paz ya no es una promesa futura, sino una consecuencia natural. No porque todo esté bien, sino porque ya no estás dividido contra ti mismo. Y desde ese espacio, el mundo también se percibe de otra manera. No como algo que hay que conquistar o temer, sino como un campo de experiencia en el que expresar lo que eres. Jung creía que cada individuo que realiza este trabajo interior contribuye silenciosamente a la evolución colectiva. No hacen falta grandes gestos. Basta vivir en verdad. Basta dejar de proyectar, dejar de huir,
dejar de identificarse con lo que pasa. Cuando vives desde el centro, te vuelves estable, y lo que es estable se convierte en referencia para quienes aún están en medio de la tormenta. Tal vez esa sea la responsabilidad más grande y más simple al mismo tiempo. Estar presente, ser real, ser fiel a lo que sientes en lo más profundo. A partir de aquí, el camino continúa. No como una búsqueda desesperada, sino como una escucha cada vez más fina. La voz de la mente seguirá hablando, pero tú sabrás quién escucha, sabrás a dónde volver. Y ese saber, una vez reconocido, se convierte en hogar.